Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a responder a una consulta de álgebra. Concretamente es la siguiente. Demuestra que si A es hermitiana, la matriz cuadrada A con entradas complejas es hermitiana, entonces las componentes de la diagonal de esa matriz A son números reales. Esto no es demasiado difícil de demostrar, pero necesitamos unos conceptos previos. Primero, ¿qué es esto de ser hermitiano? Pues la definición es clara. Una matriz A perteneciente a las matrices cuadradas de orden n, siendo n un entero positivo, con entradas complejas, es hermitiana si solo si, al hacer la conjugada de su traspuesta, no variamos la matriz. Es decir, es invariante al transponer y conjugar. Vale. Primero, ¿qué es esto de la conjugación? La conjugación es una aplicación de los complejos sobre sí mismos que se llama, que es un tipo de involución, es una involución. Pero para ser menos técnicos, básicamente lo que quiere decir es que tenemos un complejo Z y le asignamos su conjugado. Lo que hacemos es que a cada complejo A más BI, por ejemplo, en forma binómica, le asignaríamos el complejo A menos BI, es decir, otro complejo que tendría la misma parte real y la parte imaginaria sería opuesta. Y esta aplicación viene a ser un isomorfismo. ¿Por qué? Bueno, porque es una biyección que conserva las operaciones de cuerpo. Y aparte de eso, si se aplica sobre sí misma, da la identidad. Por eso la he llamado involución. Esa es la parte más técnica de lo que he dicho antes. Bien, ¿cómo sabemos que es una biyección que conserva las operaciones de cuerpo? Bueno, es muy sencillo, no voy a dar las demostraciones, pero sí que voy a enunciar las propiedades. Si sumamos dos complejos y hacemos su conjugación, es lo mismo que hacer la suma después de haber hecho la conjugación de cada uno de ellos. Y si los multiplicamos, esas son las operaciones de cuerpo, recordad, suma y producto de complejos. Si multiplicamos, pues ocurre lo mismo. Es lo mismo el conjugado del producto que el producto de los conjugados. ¿Vale? Dentro de las propiedades que me interesan de esta involución, de los números complejos sobre sí mismos, que llamo conjugación, está la de la invariancia. Es decir, ¿cuáles son los elementos invariantes a través de esta aplicación? Es decir, aquellos complejos que da lo mismo el elemento que su conjugado. Pues es fácil, porque si un elemento es A más BI y su conjugado es A menos BI y tienen que ser iguales, las partes reales son iguales indefectiblemente, pero las partes imaginarias son iguales solamente en el caso de tener un elemento igual a su opuesto. Y eso, como veis, si queréis hacerlo en plan ecuación, sería así, solamente se tiene cuando B es 0. Claro, y si B es 0, eso quiere decir que los números complejos que verifican esto son aquellos que tienen la parte imaginaria igual a 0. Por lo tanto, los que asimilamos como reales dentro del cuerpo de los complejos. Eso va a ser importante más adelante. Muy bien. Ahora, como ya definí que una matriz era hermitiana si la traspuesta y luego conjugación de esa traspuesta daba lo mismo que la matriz, vamos a ver cómo se traduce esto para poder demostrar la propiedad que se me pide. Tengamos una matriz de este tipo, A sub i j, n filas, n columnas, A sub i j es un elemento del cuerpo de los complejos, cada una de las entradas de la matriz es un elemento del cuerpo de los complejos. Si hacemos la traspuesta, tendríamos A sub ji, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien.
no olvidéis que hacer la traspuesta es cambiar filas por columnas. Por ejemplo, si tuviéramos esta, 2, 1, 3 más i, 0, 2, 1, menos 1, i. Si hago la traspuesta, pues sería 2, 0, menos 1, columna por fila, o fila por columna, 1, 2, i, y luego 3 más i, 1, i, ¿vale? Vale, pues entonces quedaría así. Advierto una cosa importante aquí, porque, claro, ¿cómo son los elementos de la diagonal de A? La diagonal de A son los elementos así, A sub i, cuando i está entre 1 y n, ¿vale? ¿Y cuáles son los elementos de la diagonal de la traspuesta? Pues los elementos de la diagonal de la traspuesta son los elementos A sub jj, cuando j pertenece a este conjunto, entre 1 y n. O sea, son los mismos, ¿os dais cuenta? ¿Os fijáis? 2, 2, i, 2, 2, i. ¿Vale? No es que lo haya señalado muy bien, pero lo veis. Bien, pues, ¿qué ocurrirá ahora con los elementos de la diagonal cuando haga la conjugación? Pues es fácil. Si tengo A traspuesta y luego la conjugo, lo que me va a dar será A sub ji conjugada, ¿vale? ¿Lo veis? Bien. ¿Cuáles son los elementos de la diagonal de la traspuesta y luego conjugada? Pues son los conjugados de los elementos de la diagonal de la traspuesta. Pero claro, los elementos de la diagonal de la traspuesta eran los A sub jj, son estos, ¿vale? O si preferís, los A sub i conjugados. Y como ya sabéis que los elementos de la diagonal de la matriz A son los A sub i, pues ¿qué ocurriría? Que tenemos A sub i conjugado igual a A sub i, para i perteneciente desde 1 hasta n, ¿vale? Es el conjunto 1, 2, 3 hasta n, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es importante que lo veáis, porque claro, la matriz es hermitiana cuando coinciden la matriz A y la conjugada de su traspuesta. Claro, si coinciden la matriz A y la conjugada de su traspuesta, también coincidirán las diagonales de esas dos matrices, la de la matriz A y la de la conjugada de su traspuesta, y eso es lo que pongo aquí. Por lo tanto, tenemos números complejos que coinciden con sus conjugados. Es lo mismo el número que su conjugado, y claro, eso, como sabíamos, solamente puede ser si los números son reales, ¿de acuerdo? Que tiene la parte imaginaria igual a 0, es decir, pertenecen al conjunto invariante por la conjugación. ¿Vale? Y esto es lo último que tendría que considerar para probarlo. Vale, con esto termino.